¿No? Que cerremos el tema del procesamiento del lenguaje natural con una aplicación a estudiar. Sí, entonces en este caso les he habilitado la práctica para entregar el día martes, ¿sí? En actividades primera semana, la vamos a revisar en este momento. Dice actividades día sábado y tenemos entrega práctica 1. Entonces, en la parte de arriba, día viernes, tenemos práctica 1, SEO, clustering de palabras. ¿Sí? Bien, tenemos una herramienta Miguel, no dedicada, se está, ¿sí? perdón que le interrumpa, no se está visualizando nada en la pantalla. Oh, muchas gracias. Sí, importantísimo. ¿Me confirman si ahora se ve la práctica? Sí, ahora sí, gracias. Excelente, gracias. Bien, entonces les comentaba que es bueno que terminemos un ejemplo de aplicación del procesamiento del lenguaje natural a nuestro favor dentro de un caso empresarial. Entonces, esta herramienta que les he colgado en la práctica 2 trata justamente el tema de cómo nosotros podríamos identificar las palabras clave para nosotros tener una presencia online más fuerte en los motores de búsqueda específicamente, ¿no? Porque seguramente si las empresas em, tienen una página web, estas requieren o desean que el producto que buscan las personas en línea em, esté direccionado o bien refleje un resultado, en este caso, posible para la página web de la empresa, ¿no? Cuando nosotros buscamos una palabra en Google, por ejemplo, queremos, vamos a decir, puchero en puchero boliviano, ¿sí? Y nosotros imaginamos que tenemos un restaurante de comida boliviana, ¿sí? Nosotros vamos a querer que si alguien taipea aquello, nuestro restaurante sea una de las primeras sugerencias en este buscador. Entonces, este artículo justamente em, explica que existe un clustering de palabras en función a artículos que recomiendan algún producto, ¿sí? Em, entonces, ya conocemos que es un clustering, ¿no? Por clases dentro del diplomado anteriores. Me comenta un poquito o me recuerda quizá Cristian Montaño de qué tipo de algoritmo se trata. Parece que no está disponible. Gabriela López. Bien, carta abierta a que alguien responda. De clasificación. No precisamente, ¿no es cierto? Porque eh, clasificación es más bien un algoritmo supervisado del Machine Learning. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. llevamos nosotros en los anteriores módulos algunos algoritmos, ¿no? Como el CAMINS, por ejemplo, Ujú. que nos indicaban que es un algoritmo no supervisado que sirve para agrupar por ciertas características, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este caso, no estamos buscando clasificar porque no conocemos qué resultado es el óptimo para que nosotros escojamos las palabras claves dentro de lo que es la búsqueda de una página web. Em, entonces, lo que nosotros más bien deseamos es conocer qué tipos de palabras pueden
ayudarnos a ser más visibles. Entonces, lo que propone este artículo es buscar páginas relacionadas al producto que nosotros vendemos y de esta forma conocer el contenido de estas páginas relacionadas, las palabras. Una vez que nosotros tenemos esas palabras, aplicarlas en un analizador que me permita identificar clústeres de palabras. ¿Sí? SEMrush, esta empresa justamente ofrece esta herramienta. Una vez que nosotros tenemos identificadas las clusters de estas palabras, entonces nosotros podríamos elegir diversificar nuestras fuentes, ¿sí? Como lo dice en este documento, si estamos ofreciendo cuidado para la piel, por ejemplo, podemos juntar las palabras claves de todos estos documentos, donde, por ejemplo, en este caso se está preguntando por qué la limpieza de piel importa, o mejor dicho, el cuidado de piel importa. Y aquí otro artículo que está hablando de la piel aceitosa, ¿no? O grasa. Y otro que está respondiendo a la pregunta de cuál es o qué es el cuidado de la piel, ¿no? Entonces, obteniendo las palabras claves de todos estos archivos y centralizándolas, es que nosotros podemos, mediante un algoritmo de clustering de palabras, identificar de repente aquellas palabras que son claves y que nosotros podemos usar para diversificar y tener más chances de aparición en los resultados en la web, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo que bien, este artículo se los he incluido para que lo revisen, ya que este es un trabajo, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, que nuestra página podría beneficiarse del tráfico hacia una página que trata un tema, el tráfico que se dirija a otra página que trate otro tema, etcétera, etcétera. Y de esta forma incrementar nuestras chances de ser visibles, ¿sí? En el resultado de búsqueda en la web. Entonces, esta herramienta se encuentra, un segundo. Bien, se encuentra aquí. Es keywordclustering.semrush.com. Se las estoy enviando por el chat de Zoom para que la tengan a mano en este momento. Y bien, como pueden observar, podemos pegar algún texto juntando dos páginas que sean muy populares y a partir de ello tener una creación de clusters. Entonces les voy a mostrar un ejemplo para el puchero boliviano de cómo haríamos esto. Si estamos typeando puchero boliviano, bueno, el primer resultado es puchero cochabambino, ¿no? Podemos hacer uso de ChatGPT para que no nos cueste ordenar el formato que se nos pide aquí, que es una palabra por línea, que está aquí, ¿sí? Aquí se dice poner las palabras claves una por línea, ¿no? Entonces, podemos hacer uso de ChatGPT para aquello, para simplificar este proceso y no estar escogiendo. Y lo que haríamos es lo siguiente, bueno, podemos copiar el contenido. Uy. Copiar el contenido del artículo más popular.
Sí, acceder a ChatGPT y pedirle, escribe una palabra por línea para el texto siguiente, ¿no? Texto siguiente. ¿Sí? Y como ya conocemos, hay ciertas palabras que no nos aportan en nada, ¿no es cierto? Eso lo hemos aprendido de la clase de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, podríamos solicitarle, reescribe el texto anterior ignorando las palabras que son artículos. Artículos o auxiliares. ¿No? Entonces, ahora sí tenemos palabras que son interesantes. En este caso es una receta, pero viene solamente una de las páginas. ¿Sí? Podemos copiar este contenido. Parte de este contenido, ¿no? Porque es uno de los resultados. Y adicionalmente podemos buscar otro artículo que trate sobre la feria del puchero. Feria del puchero. Entonces aquí tenemos otro artículo que, como vemos, es bastante popular y se llama Invitan a la feria del puchero. Entonces, vamos a copiar, pegar también nuevamente el contenido. Y este es un copiado, pegado para parecernos a esas otras palabras que son populares, ¿sí? Y obtener los mismos resultados, o bueno, resultados que sean muy, muy similares, ¿no? Ganar popularidad. Entonces, vamos a solicitar hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con el siguiente texto. ¿Sí? Y nuevamente tenemos palabras que pueden ser interesantes. Adicionalmente, ustedes pueden afinar un poco más este procesamiento de palabras y, bueno, solicitar que en este caso se eliminen las comillas, se eliminen los puntos de puntuación, los signos de puntuación que eventualmente podrían perjudicar nuestro análisis, ¿no? Entonces, con estas palabras que les hemos recopilado de 2 artículos, vamos a generar clusters. Y como bien había comentado su compañero, se trata de un algoritmo no supervisado, donde más bien le pedimos a la máquina que encuentre categorías, teniendo en cuenta la similitud de algo. ¿No? Entonces, en el caso de las palabras, esa similitud se ha investigado contemplando varios documentos donde estas palabras aparecían, ¿no? Y es por eso que si las ubicamos interespacialmente, podemos encontrar una mayor similitud entre la palabra reina y mujer que la palabra reina y hombre, ¿no? Entonces es con textos, con un entrenamiento del modelo que se ha logrado encontrar esta similitud. Bien, StemBrief nos está ofreciendo la posibilidad de hacer uso de este algoritmo que ya está entrenado, ¿sí? Y directamente identificar aquellas palabras y el número de clusters. Bien, en esta ocasión solo se han encontrado 2 clusters. Probablemente si nosotros buscamos un tercer artículo, vamos a observar para este resultado, por ejemplo, alistan 30,000 platos, probablemente hubiéramos encontrado más clusters, ¿sí? Y por otro lado, si no le pedíamos a ChatGPT que elimine los artículos y las palabras que son inútiles, con seguridad que el algoritmo iba a detectar un clúster más de palabras inútiles, ¿no? Entonces, en este caso, bien, tenemos dos clústeres y tenemos que las palabras ollas están dentro de la misma categoría que agua, ¿no? Etcétera. Y tenemos posteriormente la posibilidad de guardar estos clusters para su posterior uso.
Bien, hemos visto que no hemos incluido un texto demasiado largo aquí, porque uno de ellos ha sido una receta y el otro, bueno, la feria del puchero. Pero la idea y la práctica que debemos realizar para el día martes, en realidad tiene una aplicación un poquito más profunda. Se les está solicitando que tomen en cuenta el caso de su empresa. Si gustan, pueden revelar la identidad, si no, simplemente explican de qué industria se trata. ¿Sí? Y la idea es que nuevamente busquen páginas web que ofrezcan el mismo servicio que su empresa y lean este artículo que nos explica muy bien el cómo podemos aumentar nuestra presencia en la web haciendo uso de este word clustering, ¿sí? Y varios artículos que son populares. Hacemos eso para aumentar la presencia de nuestra empresa en la web, ¿sí? Y bien, se les está solicitando dos planos. ¿Dudas sobre esta práctica? Ok. Kimberly Pini, quizás qué te ha parecido la forma de engañar, entre comillas, al buscador de Google. Me parece muy interesante y muy útil para las empresas. Ok, perfecto. Ok, aquí hay una pregunta, ¿bajo qué criterio se ha clusterizado? Em, ¿Existe lo que es la similitud entre palabras? Que es una técnica de lenguaje natural. En este segundo les voy a mostrar una imagen que ejemplifica aquello. Ok. Entonces, tal como en el caso del clúster de, de números, ¿no? de, de acciones, por ejemplo, con varias puntuaciones métricas, es que nosotros podemos imaginar factores que comparten estas palabras. Y bien, vamos a dibujarlas en azul. ¿Sí? Que nos permiten tener una representación espacial y una posterior agrupación. ¿No? Entonces, esta misma representación seguramente la han estudiado para K-means, se ha hecho para las palabras. Recordemos que ha habido lingüistas que han realizado un estudio sobre las palabras y le han asignado una ponderación de negatividad y positividad para realizar lo que es el análisis de sentimiento de texto. En este caso, ¿cómo funciona este tipo de clustering? Lo que toman en cuenta es el term frequency o TF, es term frequency, ¿sí? Y aquello dividido entre ahora sí. Entre el número de documentos analizados. Entonces, y bueno, el documento debe ser de algún tipo en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, la máquina, y bueno, nosotros ya estamos disfrutando de algo entrenado, ¿no es cierto?, con este ejercicio. La máquina ha podido identificar que estas palabras se suelen usar para cuentos de niños, ¿no?
Estas palabras son más frecuentes en libros de medicina, ¿no? Y estas palabras de repente son más frecuentes en libros de recetas de cocina. Todo aquello castigando, ¿sí? De alguna forma, a los términos que aparezcan en todos los contextos, como por ejemplo, ya hemos aprendido que los artículos no nos sirven de mucho. El la, el, los, ¿no? Esos podemos esperar que aparezcan en cualquier tipo de texto. Entonces, el clustering funciona de palabras, funciona de una forma similar. ¿Sí? ¿Me dejo entender en este caso? Bien, les voy a mostrar, y bueno, ese es algo para que lo hagan de forma, eh, como parte de una investigación propia, si realmente les gusta el tópico, que sí, es bastante interesante. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de cómo se llega a ver ese clustering de palabras al momento de producir un modelo entrenado, ¿no? Entonces, como les comentaba, si el algoritmo llega a identificar, ¿no? Qué palabras deberían estar dentro de qué categoría, ¿no? Y bien, a esto se conoce como clustering, word clustering. Bien, para curiosidad propia, investigación propia, les estoy enviando también estos artículos en ResearchGate. Lo acabo de hacer por el chat de Zoom. Sí, todo esto, todo este trabajo, en realidad, es, es lo que está detrás, ¿no? De hoy en día servicios como este, ¿no? Que nos permiten hacer esa distinción. Bien, ¿dudas adicionales sobre el trabajo, quizá? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Ok, de todas formas quería mostrarles rápidamente qué pasa si añadimos palabras inútiles a este buscador. Y acabo de añadir otro artículo, de igual forma relacionado al puchero, pero en este caso de la feria. Y bien, aquí vamos a observar que vamos a tener más clusters y ciertas palabras. Aquí, como pueden observar, ahora tenemos 14 clusters, ¿no? Con una selección poco inteligente de palabras que realmente no nos ayudan en nada. Y aquí nos está detectando, por ejemplo, conectores. Y, que, entre, a. Todo esto no nos sirve, ¿no? Bien, hora, nos está detectando la categoría puchero y cordero dentro de la misma. Aquí, bueno, tenemos un pequeño defectito que es que el algoritmo no está ignorando los acentos y, bueno, los acentos, las comas, las mayúsculas, ¿no? Entonces, signos de puntuación no los está ignorando. Pero, como pueden observar, aquí tenemos hasta 14 clusters y que nos ayudan a determinar si no queremos apoyarnos en algo como ChatGPT, palabras que no nos sirven en absoluto, ¿no? Que para el fin de este artículo podemos ignorar completamente. Bien, ya que no existen dudas, entonces vamos a continuar con nuestro avance. Bien, y nos habíamos quedado en los datos según su fuente, ya sean
generados por humanos o generados por máquinas. Y en este caso, tenemos que los datos generados por máquinas tienen la característica de ser estructurados, ¿sí? Sin embargo, con lo que es la AI generativa, ¿no? La IA generativa, poco a poco vamos observando que sí podemos generar también con máquinas datos que no tienen estructura. Sí, lo que es muy difícil de emular, sin embargo, es la aleatoriedad, que bueno, es muy característica del comportamiento de las personas y bueno, de los seres vivos, ¿no? Entonces, primordialmente, sin embargo, son datos estructurados. Su generación hoy en día es creciente. Ok. Entonces, las tres grandes clasificaciones, según su organización, vienen a ser los datos estructurados, que tienen un formato definido, datos sin estructura alguna, como es el caso de el procesamiento del lenguaje natural, que es muy difícil, ¿no? Finalmente de ordenar, porque no podemos limitar el lenguaje. Es muy difícil. Y finalmente, los datos que tienen alguna estructura, ¿sí? Pero sí son sumamente flexibles. Como en el caso de las respuestas que hemos tenido de Spotify, sí teníamos organización para ciertos elementos, ciertos pares clave-valor, tenían cierta lógica, como por ejemplo la duración, ¿no? En minutos, o el ranking, ¿no? Eran números porque estaban representando una jerarquía. Pero cierta parte de ese formato permitía una flexibilidad elevada, y es el caso de todo lo que hemos introducido con lenguaje natural, es decir, el título de las playlists, la descripción, etc. Bien, entonces, estructurados significa que tienen una organización interna, un formato definido, y por lo general son posibles de almacenar en el formato tabular. Aquí vamos a mencionar rápidamente algunas estructuras existentes. La primera es muy conocida por ustedes porque trabaja mucho en Python. Estamos hablando del array, donde el primer elemento es 0, ¿sí? Tiene posición 0. Y podemos mencionar que son altamente eficientes para lo que es operaciones matemáticas. En el segundo caso, hablamos de listas enlazadas, donde se puede observar cierta continuidad. Entonces, en su formato simple, tenemos una sola dirección. En un formato doble, tenemos una dirección de ida y vuelta. Y finalmente, en un formato circular, podemos conectar el último elemento con el primero, además de una interconexión entre ellos. Bien, las listas enlazadas en el contexto del Big Data se encuentran presentes en los editores de texto y en los sistemas de archivos. Sin ir muy lejos, si ustedes ingresan a una carpeta y luego acceden a otra, ya están creando una lista enlazada porque esta lista enlazada muestra la forma de organización interna que tienen estos archivos, ¿no? Que tienen estas carpetas. Bien. Por otro lado, hablamos de colas. Cuando tenemos una atención de los datos, ¿sí? Que desaparece una vez que hayamos cumplido una tarea. Y bien, esta desaparición, entre comillas, tiene el nombre de desencolar, ¿sí? Y cuando aparece un nuevo elemento a formar la cola, tiene el nombre de encolar.
la característica de las colas es que se guían por el orden first in, first out, que quiere decir que la primera persona que llegó es atendida, ¿no? Las colas no solamente se aplican al contexto de personas, de hecho son muy comunes en el procesamiento de datos, de Big Data, porque en el procesamiento de datos, de Big Data, nosotros podemos atender consultas, ¿sí? De una forma bastante rápida y por lotes. ¿Qué quiere decir? Pueden existir un aproximado de 500 trabajos que nosotros esperamos que se realicen en paralelo y vamos a esperar que ese trabajo forma parte de un lote que se solucione en el plazo de 2 minutos, ¿no? Los siguientes 2 minutos, entonces atenderemos otro lote con otras 500 solicitudes de trabajos. Y esto gracias a la computación en paralelo y otros que nosotros deseamos emplear. Entonces, cuando trabajamos por lotes, es muy común hablar de colas. De hecho, en Amazon SQS, por ejemplo, el servicio de mensajería, lo que se hace es atender los mensajes también por lote o batch y se debe elegir cuál va a ser la forma de atención. Si FIFO, que es primero en entrar, primero en salir, o bien LIFO, ¿no? Que es último en entrar, primero en salir. Bien. Un concepto relacionado, similar, es el de las pilas o las llamadas stacks, donde más bien el elemento que está entrando es el primero en ser atendido, ¿sí? Entra y es a la vez el primero en ser atendido. ¿Por qué haríamos esto? Bien, esta es la lógica que debemos seguir para el streaming de datos, por ejemplo. Cuando nosotros estamos muy interesados en conocer ciertos aspectos que suceden a tiempo real, no nos está interesando mucho el qué ha pasado hace 3 años, ¿no? Sino nos interesa mucho lo que está ocurriendo en este momento. Y aquí es muy fácil de asociar el ejemplo de la bolsa, por ejemplo, ¿sí? El ejemplo de la bolsa, nosotros vamos a apoyarnos en las tecnologías de streaming porque nosotros queremos conocer el precio de algo ahora para comprar o vender. No nos interesa mucho saber cuál era el precio de este algo hace 3 meses, si el momento de comprar ya pasó, ¿no? Entonces, ese análisis que nosotros vayamos a aplicar también lo requerimos ahora, ¿sí? Bien, entonces es el mismo concepto de las colas, solo que el orden de atención es diferente. Bien, quizás algo que valdría la pena mencionar también es el caso de los vehículos que son de self-driving o de conducción automática. La forma de trabajo también de entrenamiento y finalmente de uso a tiempo real de estos vehículos eh, hace, hace parte de lo que vemos en pantalla. Es decir, la imagen que captura la cámara del vehículo es procesada a tiempo real. Es decir, llega una imagen capturada por la cámara, ¿sí? Y esta llega en un formato JSON, ¿sí? Y el servicio de streaming, que lo soporta usualmente la nube para estos vehículos, ya procesa sobre la marcha, a tiempo real,
este resultado para tomar una decisión y evitar choques, por ejemplo. ¿No? Entonces, continuamente está llegando información a ser recepcionada. Y bien, se lo hace mediante DAX. Por otro lado, tenemos las estructuras de datos o árboles. Como estructura de datos, los árboles, mejor dicho. Y los árboles lo que nos ayudan es a representar jerarquías. Entonces, si pensamos en una familia y pensamos que todas esas personas son nodos, son círculos, ¿sí? No, para la máquina son círculos. Nosotros podemos identificar al nodo mayor, ¿sí? Que ha engendrado a 3 personas. Bien, esta otra persona ha tenido 2 hijos, ¿no es cierto? Entonces, esta representación es genial, nuevamente, para datos que son de tipo jerárquico. Y bien, de hecho, ya hemos visto un árbol en el ejemplo de procesamiento del lenguaje natural. Si recuerdan, hemos analizado una frase y esta frase tenía la estructura que nosotros conocemos de sujeto, verbo, predicado, ¿no es cierto? Entonces, las partes que eran más importantes han sido enfrascadas en estas 3 grandes estructuras y a partir de ello se ha añadido más ramas para lo que es el detalle sobre el sujeto, ¿no? Entonces, estos nodos tienen una aplicación muy relevante dentro de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Bien. También podemos citar el ejemplo del algoritmo de árboles de decisión. Entiendo que ya lo has revisado también, ¿no es cierto? Sí. Excelente. Finalmente, grafos. Con los grafos lo que hacemos es priorizar la relación entre los nodos, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de una relación que es jerárquica, sino una relación que puede ser jerárquica o no, y que además a nosotros nos interesa almacenar detalles sobre esta relación. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Bien, este es un grupo de amigos, ¿sí? Y adicionalmente conocemos otro tipo de nodos, que es donde trabajan. Entonces, aquí vamos a escribir empresa Ayaviri y por otro lado tenemos la empresa PIL, vamos a decir. Bien, nosotros en una base de datos orientada a grafos podemos ser tan detallistas con lo siguiente. Podemos mencionar que bien, Ana es amiga de Alejandro, a la vez Alejandro es amiga de Andrés, y bien, Marta y Ana son amigas. ¿Sí? Vamos a añadir un tercer nodo simplemente para volver un poquito más compleja esta visualización y que realmente se aprecie el punto. ¿Sí? Sofía.
Sofía a la vez es amiga de Alejandro, ¿sí? Bien, podemos ser tan detallistas que nosotros podemos incluir en este tipo de base de datos un número que represente el número de años de amistad. Entonces escribimos, bueno, 3 para Sofía Alejandro, 2 para Ana y Marta, a su vez 1 para Ana y Alejandro y finalmente 3 para Andrés y Alejandro. Pero adicionalmente podríamos incluir otro tipo de relación, ¿sí? Que es la relación laboral. Como lo tenemos en pantalla, tenemos otro tipo de nodos que son las empresas donde trabajan. Sí, entonces, bien, Andrés trabaja en la misma empresa que Sofía y en la misma empresa que Alejandro. Y bien, Ana trabaja en PIL y Marta también, ¿sí? Como vemos, esta estructura cada vez se está volviendo más compleja y no es algo fácil de representar de la forma tradicional. Incluso podemos, sin necesidad de que exista otro nodo, añadir otro tipo de relación entre estos amigos. Podemos decir que Ana y Andrés mantienen una relación amorosa, representada en rojo, y bien, Alejandro y Marta también, ¿no? Entonces, bien, esta es una enredadera, ¿no? Pero que nosotros sí la podemos llegar a analizar con las herramientas correctas. Bueno, eso es algo que vamos a revisar con más calma en las últimas clases, de cómo aprovechar ese tipo de bases de datos. Sin embargo, por ahora ya tenemos la idea de qué es un grafo. Un grafo está compuesto de nodos, que son entidades, como por ejemplo personas o empresas o animales, ¿no? Y lo que nos interesa en este caso, analizar muy bien, es la relación entre ellos. Ok, ¿para qué lo usamos en el contexto del Big Data? Es un sinfín de usos. La verdad es que no se reduce al análisis de redes sociales. También podemos encontrar la mejor ruta de avión desde aquí hasta Dinamarca. Para eso nos sirve también muy bien. Nos sirve también para analizar riesgos sistemáticos, ¿no? ¿Qué pasa si si una empresa quiebra? ¿Cómo afectará a su sistema? ¿Cómo afectará al rubro? ¿No? Entonces, ese tipo de preguntas son geniales de responder. Bueno, aquí les dejo un pequeño ejemplito de lo que hice hace unos años. No sé si se acuerdan de esa ley que tiene el nombre de Roe v. Wade. Estoy typeando. ¿Sí? ¿Alguien reconoce esta ley en Estados Unidos? Ok, bien, esta ley lo que permitía en Estados Unidos era, ok, lo que permitía en Estados Unidos era el aborto en ciertos estados, me parece. Y el año en que la han, en el cual la han anulado, o mejor dicho, abrogado, sí, ha habido un movimiento especial en las redes sociales, claro, porque la polémica era bastante grande, ¿no? Entonces, en esta ocasión lo que me ha interesado era en detectar si existían comunidades de opinión. Entonces, ¿qué es lo que hice en primera instancia? Descargar todas estas palabras que están relacionadas, ¿no? A ese tema. Entonces, tenemos, bueno, en primer lugar, los tweets relacionados que tenían el nombre de Roe v. Wade o algo más simple, o aborto, o My Body, My Choice, o feminazi, o Women Supporting Women, o pro-life, ¿no? Todas las que sí están relacionadas a este tema, ¿no? Entonces, una vez descargados esos tweets, como pueden observar,
los tenía listos para manipular en esta base de datos. ¿Sí? Como pueden observar, tenemos la fecha de creación, tenemos la descripción, cuál es el contenido de ese tweet, y como pueden observar nuevamente, el gran desafío de manipular ese tipo de datos tiene que ver con su organización. ¿No? Aquí, por ejemplo, en este tweet nos están poniendo una carita feliz, carita de observación, algo que bueno, no es esperado, ¿no? Pero que los usuarios tienen la perfecta libertad de escribir. Entonces, para eso nos sirve lo que es el chunk de las palabras o la segmentación de las palabras, la segmentación de las oraciones, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Para generar una limpieza y posteriormente guardar lo que es aprovechable. Bien, ¿cómo luce entonces en primera instancia el clustering de estos tweets? Los tenemos sin ningún orden, porque todavía no hemos aplicado el algoritmo de Machine Learning, ¿sí? Que en este caso es de Community Detection, ¿sí? Así se llaman ese tipo de algoritmos, detección de comunidades. Y como podemos observar, todos están mezclados porque todavía no estamos tratando de encontrar algo en común entre ellos. Entonces, una vez que lo vemos en trabajar al algoritmo, vamos observando que sí, se van formando comunidades con esos tweets. Entonces, a la izquierda, yo ya veo una comunidad muy grande, a la derecha o abajo, otra comunidad bastante grande. Por aquí, quizás algunos alternativos y finalmente otros que no tienen nada que ver, ¿sí? Con lo que se está hablando en general, ¿no? Y es porque posiblemente alguien aquí, no sé, en, esta persona que escribió un emoticon simplemente escribió, qué sé yo, feminista o algo así, ¿no? Pero que no tenía nada que ver con esos temas, ¿sí? De ese momento que eran esta ley. Entonces, el algoritmo lo que aquí nos detecta son hasta 4 grandes comunidades que están plasmadas en un círculo, ¿sí? Si hacemos clic en cada uno de estos círculos, se trata de un tweet, cada una de estas bolitas es un tweet, ¿no? Y aquí tenemos nuevamente mediante una frecuencia de términos, una relación de estas palabras, cómo se ubican en el espacio estos tweets, gracias a su contenido. Bien, el algoritmo era Force Atlas, si a alguien le interesa ese tema, que es genial en Twitter. Y bien, lo que se ha podido detectar es que las personas más influyentes, en este caso, eran estos usuarios. En primer lugar, Ellen Kurtz. En segundo lugar, este otro usuario, AcroWant the Dead, ¿no? Y son estas personas las que eran las líderes de esta comunidad en este caso, ¿sí? Y bien, analizando manualmente, ¿no? El torno o bien el tema principal de las comunidades, claro, una estaba de acuerdo con la abrogación y la otra comunidad no, ¿sí? Entonces, es interesante, son algunas de las aplicaciones que nosotros podemos encontrar y esto se ha trabajado con grafos, ¿sí? Con grafos y, como pueden observar, una pequeña mezcla de lo que es procesamiento del lenguaje natural. ¿Tú vas hasta aquí? Bien. Bien, finalmente, una estructura bastante común son las tablas hash. ¿Sí? Lo que nos permiten las tablas hash es codificar con alguna llave, ¿sí? Algún contenido. Entonces, esa codificación tiene el nombre de hash function. Y bien, en el Big Data nos ayuda bastante con lo que es el almacenamiento y recuperación de datos, porque podemos hacerlo de una forma
sumamente eficiente si trabajamos de esta forma, asignándole una clave a ciertos valores que nosotros veamos por conveniente. Y finalmente se usa bastante lo que es ciberseguridad, ¿no? Para el almacenamiento de contraseñas y otros. Bien, un pequeño resumen para lo que son los datos y estas estructuras de datos. Datos que son bastante útiles para problemas de tipo lineal son los arrays, las filas y los stacks, ¿no? Las filas y finalmente las listas enlazadas. Y para datos que no están estructurados, bastante geniales los grafos y los árboles. Un resumen para tener un pantallazo de aquello. Bien, si están de acuerdo, vamos a tomar 5 minutos de descanso e ingresamos con lo que son bases de datos relacionales. ¿Sí? Entonces, 3 y 3, retomamos. Bien, el día de hoy vamos a revisar historias de la vida real del dato. Bien, vamos a hablar de la empresa Buenaire. La empresa Buenaire contrata a Ana, que tiene un ingreso en 2018 y es comisionista de ventas. Esta es una empresa de venta de cosméticos. Durante su periodo laboral, nunca se le pide que realice una base de datos de sus clientes y mantiene los contactos de sus clientes y detalles que recuerda de ellos en su celular. Bueno, renuncia el 2020 y ¿qué creen que pasa? Nadie le pide que deje esa base de datos de clientes y hemos perdido 15% de nuestra cartera. Bien, ¿qué consecuencias podrían ocurrir dentro de la empresa? ¿Será que se va a rehacer la base de datos y continuar el ciclo? Y bien, eso es lo que suele suceder, ¿no es cierto? De poco a poco, por no molestar a la persona que ha renunciado o la persona de repente a la que se ha despedido por la vergüenza y demás, no se la contacta y como trabajo de hormigas se está tratando de recuperar esos datos. Ok, el pequeño challenge o el desafío de hoy es identificar de qué estamos hablando. ¿Sí? Y todos estos temas están relacionados a lo que es la gestión del dato. Ok, ¿alguna idea? ¿Cuál es el problema dentro de esta empresa? ¿Qué es lo que nos está planteando bien? Porque eso le sucede con varios eventos. Sí. Cándida levantó su mano. Tal vez porque la empresa no cuenta con un sistema para que puedan registrar a los clientes o las ventas o algo. Es por eso que puede que los datos o los contactos solo lo haya tenido el personal y el personal cuando se fue, pues ya no hay, digamos. Entonces no cuentan con un sistema donde puedan registrar clientes. Ok, perfecto, gracias. Sí, me quedo muy bien con la respuesta. Estamos hablando exactamente de almacenamiento de datos y su recuperación. Excelente. No existen políticas de almacenamiento del dato. Lo que nos interesa, lo que deberíamos guardar como oro, no lo estamos haciendo. Entonces, el problema de la gestión del dato, en este caso, es el almacenamiento del mismo. Entonces, gracias. Continuamos. Bien, tenemos a Gilberto. Él es analista financiero de importaciones. Entonces, lo que ocurre durante su periodo laboral es que
ha realizado la presupuestación de la compra de un camión importado. Bien. Y este cotiza un total de $600,000 para esta compra. Y usa el tipo de cambio de 6.86. ¿Qué les parece el error? Ha sido realmente... ¿podríamos haber evitado este error? Es un error bastante fácil de cometer. Quizás para Silvana Muñoz, ¿crees que era prudente dejar un problema de cálculo con dinero tan grande en manos de solamente una persona? No, porque a lo que igual he leído es uno de los medios más vulnerables o errores es el error humano. Entonces le puede haber salido un 0 o algo así. Excelente. No, entonces en este caso, la respuesta adecuada por parte de Gilberto era usar el tipo de cambio 6.96 si hacía esa transferencia desde el banco. Bueno, ahora esta situación, entiendo, nos suena, la verdad, muy lejana, ¿no es cierto? Porque ¿quién está consiguiendo dólares en 6.96? Especialmente del banco, pero bueno, imaginemos por un momento que tenemos cantidad ilimitada de dólares para disponer en compras de importaciones. El error es que ha utilizado 6.96 para el cálculo, ¿sí? 6.86, perdón, siendo que debería haber usado 6.96 porque está comprando dólares, no los está vendiendo. Entonces, la consecuencia de este tipo de errores es 60,000 bolivianos exactamente, porque esa es la diferencia que no se ha tomado en cuenta dentro de la cotización. Y eso es lo que va a faltar dentro de nuestro presupuesto. Entonces, como bien mencionaste, un momento, tengo la participación. Sí, acabo de anotar la participación. Bien, como bien se mencionó, no hay ciertas cosas que dependen de una sola persona y son fáciles de evitar. Y en este caso estamos hablando de cálculos que se van realizando de forma constante, cálculos que se repiten y que por ende podríamos automatizar. Esta conversión de dólares bolivianos, ¿sí? Bolivianos dólares es un ejemplo. Si conocemos que nuestra empresa va a estar realizando repetidamente un tipo de cálculo, podríamos automatizarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, un pequeño error era fácil de evitar y nos ha generado un perjuicio en el presupuesto. Bien, ¿cuál es la temática en este caso para Wilson? ¿En qué parte de nuestra gestión del dato nos estamos equivocando como empresa? En tener variables definidas para tipo de cambio. Ok, perfecto. Y si volvemos esa respuesta genérica, ¿qué En podríamos dejar responder? todo, o sea, en dejar que solo una persona lo maneje y no esté acompañado de un sistema que registre, como mencionó mi compañero, tipo de cambio, los costos y todo esto para que cuadren. Ok, súper. Genéricamente, el tema es entonces procesamiento y transformación de datos, ¿no? No estamos integrando ese cálculo, esa transformación a nuestro uso del dato. Si lo estamos dejando en manos de las personas, y bien, esas personas pueden equivocarse. No, yo les comento de un caso de análisis en una consultoría que en ese caso el estado financiero estaba expresado en dólares,
Y ellos han considerado que estaba expresado en bolivianos por no, por no fijarse bien, ¿no? Y la decisión final era que, bueno, esta empresa no estaba muy bien, ¿no? Pero sucede, ¿no? La idea, sin embargo, nuestra es que no suceda tan frecuentemente, porque vamos a tratar de que cosas que son automatizables, definitivamente lo hagamos, ¿sí? Bien, aquí tenemos otro ejemplo, otro caso de la vida real del dato. Tenemos a Andrés, que es analista comercial de Tarija. Y bien, Andrés se va de vacaciones. Como todas las sucursales de Tarija le reportan a él por correo, ¿sí? Cuando Andrés se va, tenemos un pequeño problema. Nadie conoce la contraseña de su correo y él está feliz celebrando su cumpleaños en la playa, ¿no? En el océano, todo chocho. Bien, y aquí esta pregunta es para que la analicemos, ¿sí? ¿Será la solución correcta o hubiera sido la solución correcta que nosotros le hayamos pedido a Andrés que ceda su contraseña a alguno de sus empleados cuando no esté? No, excelente. ¿Qué es lo que hubieran propuesto? Natalia Varel. Buenas tardes. Sí, justamente con este caso tengo yo una historia personal. Bueno, que mi pareja está trabajando en una tienda y le pedí a una persona de la empresa que es, como se dice, es de Inglaterra, que ella se encargaba de toda Latinoamérica para hacer los envíos. Y bueno, cuando yo se iba de vacaciones, daba un aviso de 2 semanas, que igualmente, como dicen, no es lo ideal, porque el problema que ahora tiene es que ha cambiado la persona que se encargaba de Latinoamérica y esta persona justamente ha sido de vacaciones y no le ha avisado a nadie y se queda al menos esas 2 semanas sin poder hacer pedidos, ¿no? No. Y es bastante, o sea, la otra persona era mejor en su trabajo, sí, pero al final de cuentas el problema es que no es un sistema automatizado, que hay que depender de una persona, que hay que estar atento Ujú, a si hace bien o mal su trabajo, ¿no? Cuando podría ser un sistema automatizado de pedidos como tal, ¿no? excelente. Esa sería mi participación. No, excelente, ¿no? Sí, realmente son cosas que pasan, ¿no? Em, Cuando nosotros vemos los errores, decimos, ¿y cómo no han hecho esto? Pero es que para evitar esos errores, primero tenemos que pensar, ¿no? Esa estructura antes, se nos tiene que ocurrir el peor escenario, ¿no? Justamente para evitarlo. Entonces, sí, es complicado. En este caso, no, como mencionaba, no es lo adecuado, ¿no? Que Andrés comparta su contraseña porque evidentemente otro empleado podría hacer mal uso de esa contraseña y acceder a quizás, no sé, el pago de planillas de sus compañeros o bien, no sé, datos personales que son parte de recursos humanos, ¿no? Bueno, Andrés como jefe veía. Entonces, no es lo más óptimo compartir la contraseña. Bueno, como decidieron que no era óptimo, entonces justamente este reporte de ventas se retrasa dos semanas. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué no está viendo esta empresa en la gestión del dato? ¿Cuál es el tema en este caso? ¿Qué es lo que queremos mejorar dentro de esta empresa? ¿Ok, David? ¿David Eh, Bravo? Sí, Buenas tardes. ¿qué tal? Yo, desde mi punto de vista, creo que se está haciendo mala gestión. Yo creo que falta un sistema de gestión de bases de datos operados claramente por un equipo de trabajo calificado en estos temas, ¿no? Ahora es difícil que, que no haya base de datos. Generalmente las bases de datos
lo hacen en Excel, pero casi siempre hay bases de datos. En donde yo trabajaba, el tema era que cada dirección tenía su propia base de datos y ese era el problema, Mm, que no había una centralización de bases de datos. Entonces, mm. tal vez por ahí había el problema, pero bueno, esa es mi opinión. Ok, perfecto. Sí, ahí cuando habla de que cada departamento tenía su propia base de datos, em, lo que estamos dificultando, si no existe centralización, es este tema. Disponibilidad para el consumo. Esta empresa está fallando en que lo que es importante para la operación en cuanto a datos, a información, no la está pudiendo obtener de forma rápida y sin tanta burocracia, ¿no? Entonces, la disponibilidad para el consumo de datos, en este caso, es el tema principal, ¿no? Respondiendo a esas cuestiones de seguridad, ¿es posible brindar acceso a este reporte de ventas sin necesidad de compartir la contraseña de Andrés? Y aquí seguramente los de informática ya tienen las respuestas y podrían compartir con los demás. ¿Cómo mejoraríamos esta situación? Eh, Probablemente centralizando todos estos reportes a una base de datos y asignar roles para que tal vez un equipo limitado pueda acceder y visualizar. Excelente. La palabra clave, los roles. Perfecto. Nosotros, si conocemos que bien, en una base de datos de ventas, por ejemplo, conocemos que solo a ciertas personas dentro de nuestra organización les interesa esta información, las vamos a dibujar como círculos, ¿sí? Vamos a decir que de todas estas personas dentro de mi organización, solo las que se encuentran en verde necesitan este reporte. Entonces, nosotros deberíamos trabajar con roles y definir que bien, esta persona es analista, esta otra persona quizás es supervisor de ventas, supervisor, y finalmente esta otra persona es, vamos a decir, jefe de ventas, ¿no? Mientras que esta otra persona, vamos a decir que trabaja en recursos humanos, esta otra persona trabaja en el área de, vamos a decir, producción, ¿no? Ese es jefe de producción. Y esta otra persona es jefe de control de calidad, ¿sí? Eh, Estos son los roles que estas personas cumplen dentro de nuestra empresa. Si nosotros tenemos una base de datos de ventas que reúne estos reportes, entonces lo que podemos hacer es generar accesos en base a los roles, es decir, permisos especiales para que todas las personas que requieran esta información, en este caso tenemos a las personas que ocupan los roles en verde, puedan acceder a esta información con su rol, ¿no? Y eso nos permite a nosotros que lo que no sea necesario que se comparta, no se lo haga. Total, una persona del área de recursos humanos no mucho interés no tiene en las ventas, otra persona que se encarga del control de calidad de los productos tampoco, ¿no? Entonces, de esta forma ganamos control sobre quién accede a nuestra información, ¿sí? Que es muy importante. Gracias a ello logramos seguridad, pero sobre todo estamos, gracias a esta estructura de asignación de roles y permisos, estamos logrando que el consumo del dato sea fácil
y que Andrés no tenga que buscar a su jefe para, o bien no tengamos que buscar a Andrés, mejor dicho, para que nos ceda acceso a estos reportes, ¿no? Que las sucursales le envíen. Que directamente va a ser mejor que las sucursales suban por cuenta propia sus datos o sus reportes. Vamos a asignar otro color. Estos reportes suban a esa base de datos que nosotros vamos a posteriormente consumir. Excelente. Bien, continuamos con historias trágicas. Tenemos nuevamente a Andrés, que es analista comercial de Tarija. Y bien, es el único, y este es otro tipo de problemas. Por un momento vamos a asumir que este sistema de permisos ya existe, pero le han asignado el rol para visualizar solo un aspecto a Andrés. Entonces, Andrés requiere compartirle algo bien, a la persona que debe analizar los inventarios, ¿no? Entonces, como no confía, como esta persona no confía en él, decide no compartir la contraseña. Y su sistema de base de datos tiene un pequeño problema. Y ese problema es que no puede descargar los datos en Excel. Entonces, al no poder descargar los datos de las ventas en Excel, va a tener que imprimirlos, ¿sí? Imprimirlos y compartirlos a él, que requiere solamente una parte de la información para hacer su trabajo, ¿sí? ¿Qué hace Andrés? Imprime los datos que Gilberto necesita para valorar el inventario. Y bueno, está siendo receloso con su contraseña porque no quiere posibles vulneraciones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nos preguntamos, ¿será que Andrés debió cederle su contraseña, en este caso a Gilberto nuevamente? Ya hemos visto que, bueno, esa quizás no es la mejor de las ideas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro, como le pasó los documentos impresos, Gilberto va a rehacer esa hoja impresa en Excel, ¿sí? Y bien, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente Gilberto se equivoca al transcribir los datos y finalmente tenemos un inventario mal evaluado. Parece chiste, pero no lo es, ¿sí? En algunas empresas realmente no prevén que, o quizás por ser muy recelosos con su seguridad, tratan de que el procesamiento del dato sea difícil y solamente permiten imprimir en PDF cierta información e imposible en Excel, ¿no? Hay estas empresas, entonces esta es una situación perfectamente real. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando con esta empresa? ¿Dónde se está equivocando en este caso? Ok, Natalia Pared. Sí, no sé si en el anterior ejemplo hablamos de esto, pero aparte de dar diferentes accesos a un grupo reducido de gente, también habría que comparte, me olvidó la palabra, compartimentalizar la información, cosa que se separen diferentes informaciones en diferentes bases de datos, digamos, para que el acceso sea solo al inventario de la empresa y que él tenga su propia contraseña y que la persona que tiene acceso a todo no tenga que darle su contraseña a nadie, ¿no? Súper. Y bueno, vamos a replantear un poquito la situación para quizás inducir a una respuesta específica.
Imaginemos que, ok, Gilberto también tiene la contraseña, en este caso, tiene un usuario, tiene su propia contraseña y un acceso a los datos, ¿sí? Pero como tiene que hacer una valoración del inventario, evidentemente puede ver los datos, pero la única forma en la que puede trabajar con ellos es nuevamente imprimiendo los datos en un PDF o con una impresora normal. ¿Qué problema tenemos como empresa? Entonces, ese sería un problema de accesibilidad de los datos. Excelente. Muchas gracias. El problema es rapidez de consumo, ¿no? Em, no nos estamos poniendo a pensar como empresa en cuánto tiempo tiene que invertir nuestro personal en lograr una manipulación del dato. No estamos haciendo que esa transformación de datos, que esos cálculos sean rápidos, ¿sí? Estamos haciendo que las personas hagan un doble trabajo, doble hasta triple, porque primero vamos a transcribir y luego vamos a revisar que los datos estén bien, ¿no? Entonces, la rapidez de consumo en este caso es terrible. Estamos haciendo más difíciles las cosas de lo que deberían hacer. Bien, recordamos a Ana. Bien, lo que sucede con Ana es que nunca borra el contacto de los clientes, ¿sí? Porque nadie le dice, hey, Ana, ahora que ya no estás en la empresa, sería bueno que elimines los datos de los clientes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pierde su celular y acto seguido, la información de clientes confidencial se vuelve pública, termina en manos de alguien siniestro, ¿no? Bueno, la consecuencia es que recibimos 40 reclamos de clientes enojados porque sus datos personales ahora son públicos. Ok, ¿qué problema no estamos tratando como empresa? La confidencialidad de la información. Excelente. Excelente. Privacidad de datos, ¿no? O confidencialidad de la información. ¿Sí? Muy bien. Como empresa no nos estamos preocupando por los datos que nos ceden nuestros clientes. A propósito, algo muy interesante que ha sucedido en Estados Unidos en el 2000, bueno, hace 2 años, ha sido que uno de los bancos más grandes, si no me equivoco, era JP Morgan, ha recibido una demanda por parte de los reguladores, ¿sí? Porque mantenían datos confidenciales de sus clientes en WhatsApp. Entonces, eh, han tenido una demanda como de $2 millones, algo por el estilo, porque han puesto los datos de sus clientes en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, quizás no han habido historias desafortunadas con este banco, pero en general es algo muy, muy, muy preocupante el filtrado de datos, ¿no? Que personas con intenciones maliciosas sí tengan acceso a los datos de nuestros clientes. Bien, todo aquello para introducir lo siguiente. Las empresas van a tener muchas fuentes de información. No tenemos por un lado el área de ventas, que quizás trabaja con su propio Excel, el lado de producción, que está trabajando ya con un sistema de inventarios, el lado de, bueno, vamos a decir, recursos humanos, que bien, tiene su propia hoja de Excel. Y dentro de una organización, todo está interconectado, ¿no? Quizás el hecho de que una persona deje de trabajar, eso va a repercutir en la producción, el hecho de que produzcamos menos va a repercutir en las ventas, ¿no? Y todo esto nuevamente está entrelazado.
Entonces, cuando tenemos una visualización como esta, donde tenemos muchos datos conectados entre sí, pero no están organizados, estamos hablando de un data lake. No tenemos un mar de datos que no está organizado. Entonces, cuando tenemos empresas pequeñas, quizás esto no es un gran problema, pero si la empresa empieza a crecer, ¿sí? Con seguridad que ciertos datos se van a volver irrelevantes, como lo habíamos comentado, ¿no es cierto? En el caso de acumuladores, lo que no usamos es basura, ¿sí? Y perdemos el control de la gestión de nuestra empresa, ¿sí? Perdemos información que eventualmente hubiera sido valiosa. ¿No? Entonces, cuando tenemos datos que son inconsistentes y no están estructurados, vamos a tener procesos que son propensos a errores. Imagínense que la que registra las ventas en su Excel, en vez de anotar 20 unidades, anotó 2 porque se equivocó en un cero. O imagínense en el peor de los casos, ni siquiera está escribiendo con números, está escribiendo 20, ¿no ven? Entonces, este dato, ¿sí? Este texto es imposible prácticamente de manipular, es imposible de aprovechar, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros gerenciemos un sistema de datos donde eliminemos la posibilidad de error, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de datos operativos. Ya conocemos que si nosotros vamos a ocuparnos del Customer Relationship Management, ¿no? Que son nuestros clientes, vamos a estar interesados en qué es lo que están hablando en las redes y bueno, lo que necesitamos es una estructura flexible para aquello. Pero en el caso de nuestra empresa, quizás va a ser más apropiado que nosotros ganemos mucho control, sobre todo en lo que son datos de inventario, de ventas y todo aquello que realmente es cuadrado, ¿sí? Que no debería tener razón de ser demasiado flexible en el sentido de que tengamos hasta 3 formas diferentes de escribir sexo femenino, por ejemplo, o bien 4 formas diferentes de escribir no existe factura, ¿no? O, o bien, se entiende lo que menciono, ¿no es cierto? Hay cosas que son estandarizables y que por ende deben estandarizarse. Entonces, en el momento en el que nosotros hacemos esta distinción entre qué es vital para la operación de nuestra empresa y de dónde nuestros datos provienen, es que nosotros vamos a ordenar nuestros datos y trabajar con un almacén que ya es una estructura, ¿sí? Nuestros datos vienen de distintas fuentes, pueden venir de la nube, de Datamarts, de los Excels que generan las personas, ¿sí? Y cuando tenemos algo aforme, desordenado, estamos hablando de un data lake. Pero en el momento en el que ya ganamos control de cierta organización, entonces lo que estamos buscando es la construcción de un data warehouse. Sobre él decimos que es una representación limpia, organizada y única de los datos. Bien. Un data warehouse, la construcción de un data warehouse lo que nos permite es automatizar la transformación y limpieza y finalmente analítica de los datos, ¿sí? Y es lo que da paso a justamente una solución de un business intelligence, ¿no? Y es aquí que recién comienza la posibilidad de realmente tener un análisis a tiempo real de nuestra situación, ¿sí? Conocer a tiempo real qué es lo que está pasando con nuestra empresa y finalmente lograr predicciones, ¿sí? Muchas organizaciones lamentablemente olvidan que
para hacer machine learning, que para hacer una solución a tiempo real, utilizando inteligencia artificial, y todo lo que suena bonito, en realidad necesita de algo como esto para implementar soluciones que estén actualizadas todo el tiempo, ¿sí? El machine learning, la ciencia de datos, es algo que está en la cúspide de la pirámide, ¿sí? Que sí que nosotros queremos implementar todo el tiempo y, y realmente ser capaces de integrarlo plenamente a nuestra operación, ¿sí? De- esta cúspide debe apoyarse en toda esta pirámide, que es el uso de un dato, de un dato que es de calidad y que, bueno, está pasando por un pipeline organizado donde le estamos dando un almacenamiento organizado, ¿sí? Entonces, todo lo que está detrás nos sirve y es necesario para llegar a una inteligencia comercial, ¿sí? Sin lo que está detrás es muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona que llegue, ¿sí? Sea un excelente, vamos a decir, ingeniero de machine learning, ¿sí? Sea un tremendo data scientist, va a llegar a nuestra organización y va a ver esto. Una conexión incomprensible de cosas y va a tener que transformar datos, ¿no? Ver en una columna que 4 cosas se refieren a lo mismo, pero están expresadas de formas distintas, ¿no? Y eso es lo que sucede hoy en día con nuevamente muchas organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr si no lo hacemos? Simplemente que ese equipo de inteligencia pierda su tiempo, ¿sí? Un 60-80% del tiempo que le dedique a nuestra organización va a ser tratar de comprender nuestros datos y solamente un 20% a implementar su solución, ¿sí? Entonces, la gestión de datos y los problemas de los cuales hemos estado hablando incluyen todo esto, que es crear, acceder y actualizar datos, almacenar, bueno, en instalaciones ya sea propias o también en la nube, proporcionar una alta disponibilidad y recuperación ante desastres, que si eventualmente se corte la luz de un cuarto, por lo menos tengamos un backup para continuar nuestra operación y que nuestros clientes no sufran interrupciones, ¿no? Bien, por otro lado, debemos garantizar la privacidad de los datos y, por supuesto, también es parte de la gestión del dato el qué va a pasar con este dato cuando ya no es útil, ¿no? Que probablemente debería ser eliminado, por lo que habíamos discutido, de que almacenar ocupa memoria y el tener memoria ocupada nos vuelve menos eficientes o vuelve a tu equipo menos eficiente, ¿sí? Bien, estas son algunas ventajas de un data warehouse, ¿sí? Ya este mismo material lo pueden encontrar en la lectura, entonces vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Sin embargo, importante mencionar que un data warehouse debe estar orientado a temas, es decir, es ideal que nosotros tengamos una pequeña recepción y centralización y a esto le vamos a llamar Data Mart, ¿sí? Data Mart, de solamente lo que corresponde al área de marketing, ¿sí? Entonces, que se centralice los datos que utiliza marketing en un área, que se centralice en otra área, en otro data mart, los datos que se utilizan por la parte de recursos humanos, ¿no? Y que todo esto posteriormente vaya a alimentar nuestro data warehouse. Entonces, un data warehouse justamente va a tener ciertas divisiones y va a estar orientada a temas.
dentro de nuestra organización. Bien. Adicionalmente, un data warehouse está integrado, ¿sí? Va a tener comunicación, como lo sugieren estas flechas, con lo que son las fuentes de datos. No es volátil, entonces, si nosotros el día de hoy observamos ventas año 2020 y mañana consultamos el mismo dato, nosotros deberíamos esperar que el mismo dato del 2020, ahora que lo estamos consultando en otra periodicidad, en otro punto del tiempo, sea exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, decimos que los datos son estables en un data warehouse, pero que a la vez, a medida que vamos añadiendo información, esta se vaya integrando a la información histórica y sea posible analizarla en varios time frames, ¿no? Es decir, que la información de hoy se acumule a la información del año pasado y que posteriormente podamos tener un histórico general de aquello. Bien, ¿qué es lo que contiene un data warehouse? Comúnmente, una base de datos relacional, si estamos hablando de empresas, ¿sí? ¿Por qué? Nuevamente, hay ciertas cosas que está muy bien que las mantengamos estandarizadas y de repente para eso nos sirve mucho tener restricciones en lo que va a ser el dato. Bien, adicionalmente, además de una base de datos relacional, ¿sí? Probablemente vamos a tener bueno, de hecho que sí vamos a tener una solución de extracción, carga y transformación de los datos. ¿A qué nos referimos? ¿Dónde sucede la extracción? La extracción sucede aquí, ¿sí? Estamos reuniendo los datos de distintas fuentes, ¿sí? Entonces aquí los estamos extrayendo y vamos a generar una automatización de la transformación de lo que recibamos acá para posteriormente cargar esos reportes o ese resumen o ese algo analítico que necesitamos y poner a la disposición del tomador de decisiones. Adicionalmente, un data warehouse va a tener capacidades de análisis estadístico y herramientas de visualización. Entonces, podemos observar que, bien, este es un pipeline, ¿sí? Y aquí estamos ejemplificando con un sistema que tiene como fuente operaciones transaccionales, ¿sí? Que posteriormente las está recepcionando, las está analizando en un paso que incluye transformación. Probablemente aquí encontrará promedios de ventas o bien anomalías de transacciones, ¿sí? Las tratará y finalmente realizará un cargado para lo que es la exposición hacia el consumidor final de esta información, que pueden ser los tomadores de decisiones, ¿sí? Entonces, se trata de un pipeline, ¿no? El que nosotros estamos formando cuando tenemos un data warehouse. Bien. Aquí se está haciendo la diferencia entre OLAP y OLTP. OLTP ocurre con transacciones en línea a tiempo real, ¿no? Aquí podemos ejemplificar nuevamente la empresa que vende en línea y todo lo que vende se está registrando aquí. Una vez que se registra, ya lo estamos reuniendo, lo estamos centralizando y lo estamos dejando listo para el procesamiento. Bien. Entonces, hemos introducido el Data Warehouse y ahora vamos a comprender qué es lo que implica una base de datos relacional. Una base de datos relacional presenta esta
forma de organización, ¿sí? Donde cada fila puede ser una transacción. En este caso, si estamos observando una base de datos de clientes, ¿sí? Podemos observar que el primer cliente es José Pérez y bueno, en las columnas estamos observando atributos sobre este cliente. Entonces, esta es una tabla de datos en realidad de clientes, ¿no? Si nosotros deseamos asociar esta base de datos de clientes a ventas, entonces en la tabla de ventas vamos a tener la posibilidad de observar qué cliente ha comprado. Pero no, por un tema de ahorro de espacio, ¿sí? Y organización, quizás no vamos a querer mostrar hasta el último detalle de qué cliente nos ha comprado en una tabla de ventas. Simplemente queremos saber la identificación del cliente para que si en el caso de que necesitemos consultar un detalle específico, ¿sí? Podamos recurrir con facilidad a la tabla de clientes. Entonces, el número que identifica a las filas de una tabla tiene el nombre de clave primaria. Si en este caso tenemos la tabla de clientes, la clave primaria nos ayuda a distinguir cliente de cliente. En el caso de ventas, la clave primaria es el folio, qué número de transacción es, ¿sí? Pero para acceder a clientes, ¿sí? Hemos incluido una parte de la tabla clientes en ventas, ¿sí? Y esta parte que nos ayuda a identificar cuál es el nombre de ese cliente que ha realizado esa venta, en una tabla que no es de clientes, toma el nombre de clave foránea. Lo mismo con el caso de productos. Nosotros podemos identificar qué producto hemos vendido con solo una clave que permite identificar, en realidad, el producto dentro de la tabla de productos, ¿no? Con esa clave. Entonces, una vez que tenemos el código, esa clave del producto, podemos buscar en la tabla productos la descripción exacta, ¿no? Del precio unitario, por ejemplo, o bien cuánto tenemos de ese producto. Bien, ¿por qué iríamos de tabla en tabla? Nuevamente, en el caso de las ventas, ¿qué tal si nos interesamos por qué clientes en el mes de abril ha realizado la mayor cantidad de compras? Porque nuestro analista de marketing nos dice que sería óptimo saber cuándo es su cumpleaños para que le mandemos una cartita, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener accesible es la base de datos de ventas. Vamos a generar un promedio mensual de ventas por número de cliente y a ese cliente que nos interesa, recién lo vamos a buscar con esa clave de foránea, que para la tabla de clientes es primaria, ¿sí? Y vamos a conocer la fecha de su nacimiento, ¿no? Y posteriormente vamos a automatizar una llamada para desearle feliz cumpleaños o un correo, ¿sí? Entonces, esta base de datos relacional, como pueden observar, se organiza en tablas, donde cada tabla está trabajando una dimensión de lo que nosotros queremos almacenar en esa base. Podemos tener la base de datos de vamos a decir, bien, algo, competidores, ¿sí? Base de datos de competidores que va a ser diferente a esta base de datos de ventas, ¿sí? Porque la base de datos competidores no va a estar relacionada a ninguna tabla en este caso. Entonces, nosotros en un gestor de base de datos podemos tener muchas bases de datos distintas y dentro de cada base de datos vamos a tener tablas orientadas a temas. Bien, sobre esto vamos a discutir la siguiente semana porque ya nos toca trabajar las bases de datos no relacionales. Pero de momento podemos continuar con algunos detalles. Los componentes de las bases de datos relacionales son, en primer lugar, las tablas orientadas a algún tema.
Cada tabla consta de claves primarias que permiten diferenciar las filas. A su vez, pueden incluir claves foráneas que nos van a ayudar a relacionar una tabla con otra. Pueden contener índices para que nosotros podamos buscar algo con mucha más rapidez, ¿sí? Los índices hacen que las consultas sean más eficientes. Y podemos generar restricciones. Y aquí es lo que les mencionaba sobre la estandarización del dato. Si tenemos la posibilidad de restringir a que el número de unidades vendidas sea un número, lo hagamos, ¿no? Que la persona que está detrás de esta computadora no sea capaz de escribir 8, porque eso nos perjudica nuestro análisis. Entonces, estas restricciones son parte de los componentes de una base de datos relacional, el hecho de que vamos a restringir el cómo debería ser guardado algo. ¿Sí? Y finalmente, vistas, y esto es de lo que hablábamos en un principio de la clase, con los problemas de la vida real. Nosotros podemos generar una base de datos y podemos crear vistas que son accesos muy limitados al total de nuestra base de datos, ¿no? Si, por ejemplo, le estamos cediendo a quien va a regular el inventario una vista a esta base de datos, quizás solamente requiera la tabla de productos y la tabla de ventas. ¿Para qué le vamos a ceder la tabla a clientes si no necesita saber quién ha comprado, solo necesita saber cuánto inventario hay, ¿no? Entonces, estas vistas nos permiten observar una parte de la base de datos relacional, ¿sí? Y de esta forma tener un control de quién está viendo qué en nuestra base de datos. Bien, el lenguaje apropiado para tratar con base de datos relacionales es Structured Query Language o SQL. SQL nos permite crear, modificar, consultar bases de datos, modificar datos, preguntar cuál es el promedio de ventas y, bueno, hacer algunas operaciones un poquito más genéricas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que es posible hacer. Bien, podemos crear bases de datos, podemos crear tablas. El comando es create database, create table. Podemos insertar datos a una tabla y aquí diríamos insert into. Podemos consultar los datos con select y finalmente filtrar y ordenar datos entre las acciones más genéricas. Podríamos decir, ok, quiero que me consultes los datos de ventas donde el nombre de la persona empieza en Walter, vamos a decir, y además queremos que organices a los Walters en quién ha comprado más, según quién ha comprado más, ¿sí? Y habiendo tenido como pedido tal producto. ¿Sí? Entonces, eso es posible de controlar con SQL, podemos hacer ese tipo de consultas, ¿sí? Y bien, ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a terminar con este ejemplo para que podamos practicar un poquito este fin de semana y retomar el día lunes. En la plataforma nosotros tenemos un ejecutor de SQL, de código SQL en línea, que está bastante genial para todas aquellas personas que han tenido eventuales problemas con la instalación de Microsoft Server. ¿Dónde está? Este ejecutor de código está aquí. Ejecutor de sentencias SQL. Se encuentra en bibliografía y herramientas y dice SQL Online. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una base de datos que consta de clientes, órdenes y pedidos. Y como pueden observar, en órdenes tenemos el ítem, y el ítem es una
es una variable de tipo carácter, dice varchar, y además solamente se permite almacenar hasta 100 caracteres, ¿no? El monto es un valor, es un número natural, porque claro, no podemos tener 0.5 unidades vendidas, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos observar que una estandarización de lo que va a ser almacenado en cada una de estas tablas. Bueno, aquí tenemos una consulta, ¿sí? Si la corremos en Fran SQL, el output de esta consulta es primer nombre y edad. Entonces, aquí tenemos, selecciona el primer nombre, el campo primer nombre y edad de la tabla clientes. Entonces, le estamos pidiendo primer nombre y edad. ¿Qué tal si no hubiéramos seleccionado ningún campo? Podríamos pedirle, selecciona toda la tabla, asterisco, y muéstrame qué es lo que tiene esta tabla clientes, ¿no? Y aquí estamos viendo en la parte de abajo que nos está mostrando toda la tabla, ¿sí? Bien, entonces, para el día lunes, la tareita de fin de semana es jugar un poquito con este ejecutor de código, apoyándose en el material de clase que lo tenemos, que se llama Bases de Datos Relacionales. ¿Sí? Jugar un poquito y bueno, ir conociendo un poquito de SQL, que estoy segura, muchos ya, en realidad ya han tenido esta interacción con SQL, ¿no es cierto? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Si no existe ninguna, entonces desearles un buen fin de semana y nuevamente experimentar un poquito en SQL para irse familiarizando, apoyándose en el material de clase. Y ya el lunes nos vemos con algunas dudas, ¿no? Y vamos a continuar con nuestra base. David tenía una consulta. Solo una consulta. ¿Mm? Tenemos en plataforma dos prácticas, creo. Una es hasta esta noche, ¿no? El límite para entregarla. Tenemos la práctica 1, que es la del procesamiento del lenguaje natural, y la práctica 2 dice entrega conexión SQL. Esa en realidad es extra, pero no, la voy a postergar porque todavía no hemos llegado ahí. Ah, ¿Sí? ya. Sí, Sí, la voy a gracias. postergar. Ujú. Perfecto, No eso hay era de todo. qué. Ok, entonces, excelente fin de semana y cualquier consulta por el grupo, sin problema. Un buen descanso. Hasta luego. Buenas tardes.